Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama el Señor. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que teniendo siempre lo suficiente os sobre para obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres. Su justicia es constante sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y para comer, os proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de vuestra justicia. Palabra de Dios. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor hasta que vea derrotado a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante sin falta y alza la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Esté con ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra la iglesia en este día la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. San Lorenzo fue diácono de la iglesia de Roma y se distinguió por su gran generosidad y luego por la fortaleza que tuvo en ese martirio que le asignaron. Él fue asado vivo. San Lorenzo realmente llevó a plenitud lo que significa la palabra diácono. La palabra diácono significa servidor. Y San Lorenzo cumplió muy bien su oficio de servidor. Cumplió su servicio haciendo el bien a los pobres. Cumplió su servicio en el oficio del altar. Cumplió su servicio anunciando la palabra de Dios y cumplió su servicio incluso entregando su vida en un martirio cruel.
A San Lorenzo le fue obligado presentar los tesoros de la iglesia ante las autoridades civiles, porque se decía que él, como diácono, pues era el encargado de la limosna y tenía muchos dineros escondidos que no llegaban a las arcas del imperio. Eso decían los enemigos. Por eso es muy famosa la anécdota en la cual él dijo a sus perseguidores, a los que le pedían cuentas de parte del imperio, que ellos, los enemigos, le decían que le entregara los tesoros de la iglesia. Y San Lorenzo les dijo, tranquilos, no se preocupen, yo les voy a entregar los tesoros de la iglesia. Solo que pido 3 días de plazo, 3 días para reunir todos los tesoros de la iglesia. Claro. Y en esos 3 días, San Lorenzo fue reuniendo a los pobres, a los lisiados, a los mendigos, a los huérfanos, a las viudas, a los mutilados, a los ancianos, a los ciegos, a los leprosos, a todos los que él ayudaba justamente con la limosna. Y al tercer día se presentó diciendo, listo, ya les tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia. Les aseguro que son más valiosos que todos los que posee el emperador. Entonces sus enemigos contentos pensaban llenarse de oro y de plata. Y cuando Lorenzo les mostró los tesoros de la iglesia y al ver que venían y se presentaban los pobres, los lisiados, los huérfanos, los mendigos, los mutilados, los ciegos, los leprosos, pues claro, sus enemigos, al ver la colección de miseria y enfermedad que se presentó, se disgustaron con Lorenzo. Y Lorenzo les dice, a ver, ¿y por qué se disgustan? Si estos son los tesoros más preciados de la iglesia de Cristo, ¿no me pidieron pues que le reuniera todos los tesoros de la iglesia? Pues sus enemigos se sintieron burlados y engañados por Lorenzo. Y entonces lo sentenciaron a una muerte afrentosa. Lo torturaron quemándolo en una parrilla de hierro un día como hoy, 10 de agosto del año 258. Se dice que el martirio de San Lorenzo sirvió para la conversión de Roma, porque la vista del valor y constancia de este hombre, pues convirtió a varios senadores incluso, y desde ese día la idolatría empezó a disminuir en Roma. Ahora bien, todas las lecturas que escuchamos y que son compaginadas con esta fiesta, yo les propongo 3 sencillos mensajes para nuestra reflexión personal. Primer mensaje, como decía San Lorenzo, los tesoros de la iglesia son los pobres. De hecho, nuestro Señor se identifica clara y de manera muy definitiva y privilegiada con el pobre, con el que sufre, con el que padece. Alguno me preguntará, Padre, pero es que el Señor no está pues en todas las personas. Y yo le respondo, claro que sí, claro que sí. El Señor está presente en todas las personas, incluso está presente en la persona rica. Sí, Cristo está en la persona rica, Cristo está en la mujer bella, Cristo está en la persona inteligente, Cristo está en el poderoso, Cristo está en el aplaudido del mundo. Claro que sí, pero Cristo está y se quiso identificar de manera privilegiada con el hambriento, con el sediento, con el forastero, con el enfermo, con el encarcelado. Sí, Cristo vive en la carne del hombre que sufre. Y por eso servir al sufriente es servirle al mismo Cristo. De hecho, él lo dijo, cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicieron. Y desatender al sufriente
en el fondo es desatender a Cristo. Él lo dijo, cada vez que no lo hicieron con uno de estos mis hermanos, conmigo tampoco lo hicieron. Porque en el sufriente, en el que padece, en el pobre y en el necesitado, pues es una fotografía de la carne viva de Cristo sufriente. Por lo tanto, nadie como nuestro Señor siente al sufriente. Nuestro Señor siente como a nadie al pobre, al necesitado. De manera tal que ignorar al pobre es ignorar a Cristo. He ahí por qué los pobres son los tesoros de la iglesia. Y obviamente estamos llamados a ser muy generosos con los pobres y necesitados. Lo acaba de decir la primera lectura. Hay que dar con alegría y generosamente, porque el que siembra generosamente cosechará generosamente, lo decía la primera lectura, y el que mezquinamente cosecha, mezquinamente, el que mezquinamente siembra, mezquinamente cosecha. Por lo tanto, seamos muy generosos. Y que esa caridad que practiquemos con el pobre, con el necesitado, sea silenciosa. Es decir, que nadie se entere, que nadie lo sepa, que nadie se dé cuenta, porque la caridad, mientras más silenciosa, más preciosa. La caridad, mientras más silenciosa, más preciosa. Sí, que tu caridad no lo sepa nadie en vida, que la sepan después de muerto, claro, que no importa. Y entonces puedan decir, miren, esa persona que ya no está con nosotros, esa persona un día me quitó el hambre, esa persona un día me pagó unos servicios públicos, esa persona me compró unas medicinas, esa persona me ayudó para una casita, me ayudó en un arreglo que necesitaba. Esa persona me colaboró en una necesidad tan grande que tuve. Esa persona me prestó un dinero con tanto amor y con tanta bondad. Incluso recuerdo que no pude corresponderle con el dinero en los tiempos pactados. Y saben, esa persona me tuvo paciencia, me comprendió, me trató bien, no me hizo sentir mal, no me humilló, no me amenazó, no me golpeó, no me gritó. Y gracias a su comprensión, no solo pude corresponderle, sino que guardo en mi corazón una perenne gratitud. Y entonces será Dios quien te premie, como lo decía justamente la primera lectura, en el cielo, porque en el pobre Jesús está escondido y en el pobre Jesús se identifica más plenamente y en el pobre y enfermo está Cristo dos veces. Por tanto, mis hermanos, no te fastidies, no te molestes, no te incomodes con aquella persona que necesita, que te pide ayuda. No nos hagamos impermeables frente a las necesidades, precariedades y sufrimientos del pobre. Y mucho menos racionalicemos nuestra insensibilidad con falsos argumentos que dice, "Ja, ja, ja, yo no le doy dinero porque eso se le vuelve vicio. Yo no le colaboro porque eso es apoyar la pereza para trabajar". No, colabora, ayuda, tiéndele la mano a quien te necesita. Si la persona lo utiliza para otra cosa, eso ya es cosa de él con mi Dios. Usted le tendió la mano y eso Dios lo está viendo. Y miren, como les decía en una predicación por allá en Semana Santa, creo, por favor, de repente estás en un parque, en un restaurante o en una cafetería, llega un ventero ambulante o una persona que no tiene seguridad social, que no paga para una pensión, que no tiene seguridad social, que nos ofrece algo que está vendiendo, unos dulcecitos, un juguetico, no sé, no le digas, no me molestes, no fastidies, ahora no hay plata. No, no le digas eso. Si no le vas a comprar, trátalo bien, dígale muchas gracias, pero no lo humilles, no lo
Nunca le regatees el precio a un pobre, nunca. El pobre no se le regatea el precio. ¿Cómo vamos a grandes boutiques? ¿Cómo vamos a grandes supermercados? ¿Cómo vamos a grandes tiendas? ¿Cómo vamos a almacenes de marca? Y pagamos altísimas sumas de dinero por una prenda o por cualquier artículo, sin regatear, sin reprochar, sin pedir rebaja, porque nos parece que eso está muy mal hacerlo. Pero a un pobre que vende en la calle, que aguanta calor, frío y hasta hambre, a un pobre que vende en un semáforo, a un pobre que vende en una carretica, a un pobre que vende en una esquinita, a un pobre que vende en un kiosquito con mucho esfuerzo, le regateamos, le pedimos rebaja, le reprochamos los precios, le humillamos, le hacemos sentir mal, le decimos cualquier cosa. Nos vende una fruta, le regateamos el precio. Nos vende un dulce, le regateamos el precio. Nos vende lo que sea, le regateamos el precio. No, jamás lo hagamos con el pobre, no, con el que necesita, no, con el que pasa necesidad, no, porque eso es hacérselo al mismo Cristo que está escondido en el pobre. El segundo mensaje es este. Al igual que en tiempos de San Lorenzo, no faltan los ambiciosos. Y no faltan no solamente los ambiciosos, sino que muchas veces hay personas que creen muy equivocadamente que la iglesia tiene muchos materiales. Incluso no falta quien diga, ¿y por qué la iglesia no vende todos sus bienes para dárselo a los pobres? Pues muy bien, muy seguramente esa pregunta te la han hecho a ti, me la han hecho a mí, no la han hecho a muchos de nosotros, sino a todos. Y yo les digo, cuando a mí una persona me dice, ¿y por qué la iglesia no vende todos sus bienes para dárselo a los pobres? Cuando a mí me hacen esa pregunta, yo inmediatamente me remito al Evangelio, a una persona que dijo algo muy parecido, con otras palabras, pero muy parecido. Y esa persona que lo dijo no tenía rectitud de intención. Padre, ¿quién? ¿Saben quién? Judas. Judas Iscariote, el discípulo que traicionó al Señor. Padre, ¿y en dónde dijo Judas algo así parecido? Resulta que un día el Señor estaba en casa de Marta, María y Lázaro, tres hermanos, en Betania. Y carísimo. Y empezó a ungirle los pies a nuestro Señor. Judas ve el gesto que tiene María e inmediatamente reprocha. Dice, qué desperdicio. ¿Por qué no se vendió mejor ese frasco de perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Pregunto, hermanos, ¿no se les parece esta pregunta de Judas a la que muchas personas hacen? ¿Y por qué la iglesia no vende todos sus bienes para dárselo a los pobres? ¿Y qué dijo Judas? ¿Y por qué no se vendió mejor este perfume, este frasco de perfume, en 300 denarios para dárselo a los pobres? ¿No les parece esas frases muy idénticas la una y la otra? Claro, claro. Incluso Judas llega a ponerle precio, 300 denarios. ¿Saben cuánto valía ese perfume? Imagínense que en tiempos de Jesús, cuando una persona trabajaba un día, un día de trabajo, le daban un denario. Un denario. Recuerden cuando el Señor contó esa parábola de un viñador que llamó a unos por la mañana, a otros a media mañana, a otros por la tarde y a otros casi al anochecer. Y a todos les dio un denario, porque un denario era el sueldo básico por un día de trabajo. Y dice Judas que ese perfume se podía haber vendido en 300 denarios. Estamos hablando de casi un año de sueldo. Un año. 300 días de trabajo. O sea que el perfume era supremamente costoso. Y a María no le importó darle lo mejor a Jesús. Porque al Señor hay que darle lo mejor. Para el Señor lo mejor.
siempre lo mejor. De hecho, los tres magos de Oriente nos dieron ejemplo. Jesús bebecito recibió incienso, mirra y por supuesto oro. Pero miren, dice que cuando Judas dijo eso, el evangelio dice que Judas dijo eso no porque le interesaran los pobres, no, sino porque era que un ladrón. Ay, hermanos, esa pregunta que hizo Judas tenía mucho veneno, estaba cargada de veneno. Y saben una cosa, muchas veces las personas que hablan mucho de los pobres, de los pobres, de los pobres, de los pobres, que hablan mucho de los pobres, son los que menos se preocupan por los pobres, son a los que menos les interesan los pobres. En cambio, hay muchísimos que no hablan de ellos y en silencio, sin buscar protagonismos, sin buscar aplausos, sin buscar prebendas humanas, ayudan generosamente a los pobres. Por lo tanto, la pregunta de Judas tenía veneno y esa pregunta que hacen muchos también tiene veneno. Miren, es que no existe una institución en el mundo que por 2000 años haya estado más pendiente de los pobres, de los enfermos y de los abandonados que la Iglesia Cristiana Católica. Vea cuántos hospitales, cuántos lugares de caridad, cuántos orfanatos, cuántos centros de educación, cuántas ayudas para los más pobres y necesitados del mundo. Incluso hay una ofrenda que se recoge una vez al año en todos los templos católicos del mundo. Se llama así, el óbolo de San Pedro. Y el óvulo de San Pedro es una ofrenda que damos los católicos al Santo Padre para que Él pueda ayudar a los más necesitados del planeta. Por eso cuando hay una calamidad, cuando hay un terremoto, cuando hay una tragedia humana, la primera ayuda económica que llega a ese lugar es la que envía el Santo Padre. Obviamente que esa ayuda no está registrada ni por los diarios, ni por los informativos, ni por los noticieros. Y a la iglesia tampoco le interesa que se divulgue lo que ella hace en favor de los pobres. Por eso todo lo que hace la iglesia lo hace en silencio, sin buscar protagonismo, sin buscar aplausos, sin buscar reconocimientos, no. Y en todos los 5 continentes, la iglesia ayuda, financia y sostiene múltiples obras de caridad que ayudan a los más pobres de la tierra. Pero claro, como la ignorancia es atrevida, muchos por desconocimiento empiezan a acusar a la iglesia de que por qué no vende los bienes del Vaticano que están en sus museos, sin darse cuenta de que son simplemente patrimonio cultural. Pero lo más curioso es que esas mismas personas que lanzan esa pregunta tan venenosa nunca dicen que por qué la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociados, que acaudala millones y millones de dólares y de euros, no cede una importantísima suma de dinero a los más pobres del mundo. Ahí sí no dicen nada. No dicen que por qué Miss Universo, que es el certamen que corona a la mujer más bella del planeta, no hace lo mismo. Ahí sí nadie dice. Como tampoco se dice que por qué no se vende la estatua de la libertad que está en Nueva York para darle ese dinero a los pobres. Tampoco lo dicen. O por qué no se vende la Torre Eiffel que está en París para darle ese dinero a los más pobres. Nunca. Y tampoco se dice por qué Guatemala, México o el mismo Egipto no venden sus pirámides para darle ese dinero a los más pobres. O tampoco se dice por qué Francia y España, que tienen en sus museos una joya de altísimo valor, no las vende para darles dinero a los pobres. No se dice eso. ¿Saben por qué? Porque son patrimonio histórico de la humanidad. Es que eso no se vende. No, eso es patrimonio histórico. Por eso, vuelvo y repito, esa famosa pregunta tiene mucho veneno. Y casi siempre, quien hace esa pregunta de por qué la iglesia no vende sus bienes para dárselo a los pobres,
para nada está pensando en los pobres, más bien está pensando en cómo atacar al pobre cristiano católico, porque es que no son los templos, no son los museos, no son las pirámides, no son las cosas que hay en el mundo lo que mantenga la pobreza. No, la pobreza la causa el hombre cuando se aparta, cuando se separa de Dios, porque cuando el hombre le da la espalda a mi Dios, inmediatamente le da la espalda a su hermano. Cuando el hombre se aparta de Dios, se llena de egoísmo, se llena de avaricia, se llena de codicia. Y todo eso lo enloquece a tal punto de volverse ciego e insensible para ver a su hermano que le falta un pedazo de pan. A esas personas que tanto critican a la iglesia, habría que preguntarles, bueno, ¿y qué venden ellos? ¿Y qué donan ellos? ¿A qué renuncian ellos? ¿Qué cosas dejan de lado para ayudarle a los pobres que pueden tener muy cerca a ellos? Incluso hasta mismos familiares. Porque es que pobreza, hermanos. Si vamos a hablar de pobreza, pobreza hay en todos lados. Por eso vuelvo y digo, esa pregunta tiene mucho veneno. Ahora, ¿cómo terminó Judas? ¿Cómo terminó Judas? ¿Cómo terminó el que protestó por el despilfarro hecho a Jesús? Terminó traicionándolo. Desafortunadamente la historia se repite. El que es mezquino con el Señor, el que está tacaño con el Señor, después termina traicionando al Señor. Y tercero, Dios mío, yo me pongo a hablar acá y el tiempo se me va volando. Pero tercero, rápidamente, les prometí tres mensajes así rápidamente. El gran problema de este mundo, ¿saben cuál es? Es la apatía. La apatía. Padre, ¿qué es la apatía? El no dejarme estremecer, el no dejarme conmover. Mientras no nos duela el planeta, no lo vamos a salvar. Nos tiene que doler para poderlo salvar. Mientras no nos duela cada persona que tiene hambre, no la vamos a alimentar. Mientras no nos duela cada niño sin escuela, no vamos a dar una buena educación. Y vamos a seguir teniendo una educación de bajísima calidad. Mientras no nos duela cada muchacho, mientras no nos duela cada muchacha que se mete en la droga, mientras no nos duela cada niño abusado, cada niña violada, mientras no sea nuestro problema, qué fácil es pensar que eso le pasa a los demás. Pero mientras no me pase a mí, yo no tengo que ver nada con eso. Mientras no sea mi hambre, yo no tengo que calmarla. Mientras no sea mi sed, yo no tengo que calmarla. Y no debería de ser así. No podemos ser apáticos porque toda la vida, toda la realidad, todo el dolor es nuestro problema y tenemos que sentirlo como nuestro problema. No podemos ser apáticos. Tenemos que sentir el dolor de los demás como propio. No podemos vivir en un mundo anestesiado donde pareciera que no nos afectan las cosas. Cada niña que se corta los bracitos porque no le encuentra sentido a la vida, me tiene que doler en mis brazos. Cada muchachito que se toma más pastillas de la cuenta para no querer despertar mañana, tiene que dolerme en mis propias entrañas. Cada pareja que se rompe es un amor que se rompe, una esperanza que se rompe. Nos tendría que doler en vez de hacer chistes sobre ello, como constantemente la humanidad lo hace. La gente es nuestro problema, el que sufre es nuestro problema, los que padecen dolor, los que no tienen escuela, los que no tienen salud, los que se nos mueren esperando una atención en unas urgencias o en una emergencia, son nuestro problema. Los que tienen hambre son nuestro problema, los que sufren son nuestro problema. Preguntémonos, por lo tanto, en este día, ¿y yo qué puedo dar? ¿Y yo qué puedo dar? Hay quienes tienen dinero para dar, pues den dinero. Hay quienes tienen talento, pues compartan su talento. Hay quienes tienen una hermosa canción, pues canta esa hermosa canción. Hay quienes tienen una maravillosa idea, pues materializa esa idea. Hay quienes tienen buenos consejos, pues da buenos consejos. Hay quienes tienen algo que enseñar, pues enseña. Hay quienes tienen sangre en las venas para donar, pues dona sangre. Hay quienes tienen 2 pedazos de pan, pues comparte uno. Hay quienes tienen amor, pues da amor. Y hay quienes tienen unas sonrisas,
da sonrisa, a reír. Pero todos, absolutamente todos tenemos algo que dar. Y el Señor nos dice, da con amor, da con generosidad. Lo decíamos en estos días, la palabra felicidad empieza con la fe, felicidad, y termina con dar, es decir, dar, caridad, generosidad. Amén.